Hace un par de semanas aprovechamos uno de los puentes pasados que hubo y como familia tuvimos ahí un día para ir a un rancho de la familia de mi suegro, que está cercano aquí, creo como 1 hora más o menos. Y durante el camino, uno de los lados de la carretera, bueno, ambos lados, ¿verdad? Pero el lado del que yo iba en el carro, se veía, pues obviamente es un desierto, no había árboles, era así como todo plano. Y a lo lejos, quizá a unos cuantos kilómetros antes de llegar al lugar donde nosotros nos desviamos para entrar al terreno o al rancho, a la terracería para llegar al rancho, a lo lejos empecé a ver un árbol que al principio se veía como un pequeño así espacio verde entre todo lo gris y terroso, ¿verdad? Y cuando nos fuimos acercando, pues obviamente empezamos a ver más cercano ese árbol. Yo no sabía que atrás, justo atrás de ese árbol, íbamos a dar la vuelta para agarrar terracería y llegar a donde teníamos que llegar. Pero entonces, mientras más nos acercábamos, el árbol se hacía más grande y más grande y más grande. Y cuando me tocó verlo de cerca, era un tronco impresionante y daba una sombra increíble. De hecho, la casa a la cual pertenecía el árbol, pues fue construida todo a la sombra del árbol y se miraba padrísimo, porque se cuenta que estás viendo en el horizonte así un desierto inhóspito y de repente ves ese árbol que da una sombra tremenda y pues una casa y construcción ahí. Y yo le pregunté a mi suegro, le digo, ¿cuánto tendrá ese árbol de haber sido plantado? Yo dije, a lo mejor unos 5, 10 años a lo mucho. Mi suegro me dice, no hombre, desde que yo estaba chico, dice, pasábamos por aquí y este árbol ya daba la sombra que da. O sea, era un árbol de hace años plantado y era padrísimo ver esto. Pero pues yo no tenía conocimiento de eso. Regresamos de ese día, fue un día muy padre, llegamos a casa y cuando llegamos a la casa antes de dormir, la verdad, para ser sincero, fue así como que me quedó mucho el pensamiento del árbol. Y regresando, me puse a recordar en este mismo hilo de pensamiento. Me puse a recordar de cuando hace 2 años ya, creo que hace 2 años nos tocó ir a Ciudad Juárez, a la boda del pequeño Isaac, que ya no es pequeño. Pero nos tocó ir a su boda a Ciudad Juárez, y nos fuimos en carro también y llegamos a Chihuahua primero. Pero en la carretera, ya estando en Chihuahua, un espacio de la carretera, mucha diferencia, pero un espacio de la carretera, se veían unas nogaleras impresionantes, con unos nogales altísimos y no tenían fin. Manejábamos kilómetros y kilómetros y kilómetros y podías ver parejitas las nogaleras y volteabas a ver así como el fondo entre uno de esos pasillitos y no se miraba el fin. Era increíble ver esto. Y en estas semanas que hemos estado hablando acerca de, nuestro pastor nos ha estado enseñando acerca de amar lo que Dios ama, justo recordaba este tipo de relación que la Biblia nos pone con la vida y el crecimiento de un árbol. La Biblia hace mucha referencia a nuestra vida espiritual, a nuestra vida como cristianos, si quieres decirlo así, con la vida, con el crecimiento de un árbol. Y aunque no es parte de la serie esto que vamos a hablar, regresará nuestro pastor y seguramente continuaremos con esto. Hoy quiero hablar un tema que se relaciona, pero es extraoficial, ¿verdad? A ver si no llega el pastor y me regaña por andarme metiendo en las series. Pero hoy quiero hablar algo que justo a través de estos temas Dios ha estado recordándome mucho. Te pongo en contexto. En la primera sesión de Amando lo que Dios ama, nosotros vimos cómo Dios ama la intimidad y Él nos llama a dejar lo superficial para ir a lo profundo. En la segunda sesión nosotros vimos la primera parte de Amando la iglesia, ¿recuerdas eso? Y nuestro pastor nos hablaba en la palabra acerca de un amor que nace de nosotros por la iglesia como cuerpo universal, pero que se manifiesta a través de un cuerpo local. Y la semana pasada, en la segunda parte de Amando la iglesia, nos hablaba de que iglesia no son todos. Y a veces suena muy fuerte esto, pero iglesia son aquellos que han tenido esta revelación y del señorío de Cristo como Señor, como Salvador, y ejercen este ministerio. Nos hablaba de
de los ministerios como modelo de iglesia. Y un poquito relacionado a este hilo de pensamiento que he tenido, te digo que encuentro en la Biblia mucha referencia a la vida cristiana o vida espiritual con el proceso de vida de las plantas y de los árboles. Hay muchos pasajes, no sé si me pueden bajar un poquito el micro, por favor. Salmo capítulo 1, versículo 3 dice, son como árboles, hablando de quienes caminan con el Señor, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Salmo 52, versículo 8, un salmo de David dice, pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Juan capítulo 15, son palabras de Jesús. En el versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y si te fijas, siempre hay una referencia en la Biblia de cómo nosotros, plantados, creciendo, echando raíces, vamos siendo o cumpliendo con este diseño de Dios de dar fruto de alguna manera en cuanto a nuestra vida espiritual. Entonces, nosotros hemos estado viendo en esta serie que nosotros sabemos y conocemos que Dios ama a su iglesia, y una iglesia que permanece en ese amor, así como en la revelación de quién es su Dios, siempre va a florecer. Y este es mi título, pudiera decirle así, al día de hoy. Dios ama una iglesia que florece. Y yo no sé si te pasa a ti, pero cuando escuchamos un mensaje, cuando la palabra nos reta, de pronto sabemos que el Espíritu Santo está confrontando ideas, de pronto en maneras de pensar, de vivir en medio de nosotros a través de la palabra, pero siempre hay como un valle entre lo que recibimos, lo que Dios nos está hablando de manera interior, a cuando salimos de aquí y cómo nosotros experimentamos este cambio en la vida práctica, que muchas veces nos quedamos solo en esto, ¿no? Dios me habló y sé que estoy siendo confrontado en esto, pero no ocurre ningún cambio. Y dentro de este mismo pensamiento, una de las cosas que pueden llevarnos a comprobar cuál es nuestra condición espiritual es haciendo de nosotros esta comparación como un árbol en su crecimiento. Y hoy quiero tomar un versículo y quiero que lo desmenucemos un poquito y estudiemos esto. Es el Salmo 92. Si quieres ir conmigo, va a estar en pantalla, pero también lo puedes buscar. Salmo capítulo 92, versículos 12 al 15. Dice esto: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca y no existe maldad en él. El versículo 12 arranca diciendo: pero los justos. El justo, como lo hemos visto en sesiones anteriores de esta serie, representa a aquellas personas que han creído en Jesús, en esta revelación de quién es mi Señor, mi Salvador. Y luego el versículo 13 manda una frase distinta, dice: trasplantados. Otras versiones dicen plantados en la casa o en el huerto del Señor, porque hay una condición para florecer, y es estar plantados en el huerto de Dios. La iglesia local puede ser representada como este huerto de Dios que es diseñado para que tú y yo echemos raíces, crezcamos y demos fruto. Una iglesia como huerto está diseñada para personas que están dispuestas a plantarse y a echar raíces profundas en su fe. Una fe que, como lo sabemos y lo conocemos en la palabra, para nuestro Dios es personal, pero siempre va a crecer en comunidad. La salvación es personal, lo sabes, ¿verdad? Nosotros de manera particular tenemos que recibir a Cristo, entregar nuestra vida a Él,
Pero una vez que tomamos esta decisión, que Él nos encuentra y nos salva, esta fe crece no aislados, crece a través de una comunidad local. Y de eso es de lo que quiero hablarte hoy. Cómo nosotros nos plantamos en este huerto de Dios que ha sido diseñado para nuestro crecimiento y para su gloria. ¿Qué significa plantarme? Esta es la primera pregunta probablemente que tengo que hacer. ¿Qué significa plantarme? Al decir plantado, hablamos de la acción de sembrar nuestra vida en integración a una familia de fe, donde ocurren tres cosas. Número uno, me alimento de los nutrientes de esta tierra para que mis raíces en el Señor sean profundas y pueda fortalecerse mi fe. Si tú has elegido, si tú has entendido de parte de Dios que este huerto es un huerto donde tú te vas a plantar, escucha esto, el nutriente que salga de aquí es lo que va a determinar tu crecimiento en cuanto a caminar con el Señor. No vives aislado. Dios no tiene llaneros solitarios. Él ha diseñado este espacio, la iglesia, para crecer juntos a través del alimento que Él nos da. Número dos, soy alimentado, pero también soy retado. Porque ser parte de un huerto va a confrontar, va a retar mi manera de pensar y vivir conforme al diseño de Dios a través de quienes me rodean. No todos aquí pensamos lo mismo. Tenemos nuestra fe en común, pero nuestro contexto de crecimiento, nuestras experiencias de vida y la temporada en la que estamos nos hace muy diferentes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Muy diferentes. Sin embargo, esta diferencia la ponemos delante de Dios para que en medio de la diferencia seamos retados y confrontados para ir creciendo unos con otros. Me alimento, soy retado. Y número tres, plantarme significa crecer en comunidad y no aislado. Está científicamente comprobado que aquellos árboles que son plantados en un huerto en conjunto, hay árboles más añejos y hay árboles que están recién plantados. Y cuando el árbol nuevo, por decirlo así, es plantado en el huerto, recibe mucha ayuda para que pueda dar un mejor fruto respecto a las raíces de los árboles que son más añejos. Porque en algún punto del día y del proceso del crecimiento, el espacio donde ejerce sombra el árbol viejo y el espacio donde permite que el sol le dé a la planta o al árbol que está recién plantado, eso ayuda y acelera su proceso de crecimiento. Esto es algo comprobado. Entonces, plantarme también significa que voy a crecer en medio de mi huerto o en medio de mi comunidad. El problema de esto es que hoy en día vivimos en medio de tanta información a la mano, ¿verdad? A través de este mugrerito caro y bonito. Tanta información a la mano, tanta lectura, tantos videos, tantos mensajes, tanta cosa que puedes tomar, una muy buena, otra no tanto, otra que es basura completamente. Tiene sus tintes. Sin embargo, es demasiada información la que hoy procesamos. Y esta información de pronto nos lleva a un estilo de vida individualista, donde son mis ideas, son mis conceptos y mis argumentos. Los hago tan propios que entonces no me permiten dar el paso a plantarme porque no estoy dispuesto. Están tan arraigados en mí estos argumentos que no me permite ser confrontado en medio del huerto en el que Dios me ha diseñado para plantarme. Es decir, que a pesar de participar de la vida de la iglesia y tener cierto conocimiento de Dios, yo he creado estos conceptos propios, los cuales, como están tan arraigados en mí, pues no me van a permitir dar el paso a plantarme y a comprometerlos. Y en referencia, una vez más, al tema de la vida de un árbol, podemos llamar a este tipo de vida individualista, o si me permite, yo le he llamado así,
un cristiano de maceta. Di conmigo, un cristiano de maceta. Dudas, quejas, reclamos y aclaraciones, nuestro pastor llega el próximo domingo, pueden atenderlos con él. ¿Verdad? Un cristiano de maceta es aquel que viene, participa y disfruta, pero no está dispuesto a salir de su zona de confort y que sus hojas y raíces choquen con las de los demás. ¿Cuáles son algunas de las características de un cristiano de maceta? Primero, un cristiano de maceta siempre va a buscar su comodidad. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos han tenido oportunidad de ir a un vivero. ¿Quién ha ido a un vivero? Siempre que vas a un vivero, nosotros casi no vamos y ahí le estamos echando ganas con las plantas de la casa, ¿verdad, amor? Ahí va, la lluvia ayuda. Pero siempre que vamos a un vivero, que han sido 2 o 3 veces desde que nos casamos, siempre acompañamos a nuestros suegros, que mis suegros aman las plantas y quien ha tenido la oportunidad de ir a su casa, pues está todo verde, ¿verdad? Es impresionante. Pero siempre que vas a un vivero, a mí me pasa que todas las plantas me quiero llevar a la casa. O sea, todas se ven bien bonitas en el vivero, ¿verdad que sí? La que sea quieres agarrar de donde sea porque no te alcanza la vista para ver todo lo que pudiera estar en tu casa para que se vea bien, bien verde. Sin embargo, hay una característica muy peculiar en el vivero y es que el 90%, o me atrevo a decir que todas las plantas, como es un vivero y es diseñado simplemente para producir y vender, todas las plantas están en una maceta, ¿verdad que sí? Entonces, como todas las plantas están en una maceta, tienen un tiempo determinado de vida en la maceta, pero si quieren llegar al potencial para el que fueron diseñadas, tienen que desarraigarse de la maceta y plantarse en un espacio donde puedan crecer. ¿Estás aquí? Ya llegó el piano. ¿Qué onda, Yona? Híjole. Dios te bendiga. Todos están en una maceta. Y un cristiano de maceta, si pudiéramos hacer esta relación, pues se ve muy bonito, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso, pero primero siempre busca su comodidad. Es decir, que en un vivero, las macetas, como se tienen que vender, requieren mucho mantenimiento. Pero, ¿sabes qué es otra característica? Muy pocas o la minoría da fruto en un vivero. No hay un fruto, porque su proceso es sacarlo y plantarlo donde va a dar un fruto, ¿verdad que sí? Y así es el cristiano de maceta. El cristiano de maceta no da un fruto, no esperes que dé fruto. Él va a venir con su macetita, la va a poner en su silla y se va a sentar a esperar del programa. Entonces un cristiano de maceta, como tiene que estar cómodo, entonces puede evaluar la reunión. Hoy la alabanza, porque la alabanza para el cristiano de maceta no es este tiempo donde juntos derramamos nuestro corazón a Dios. La alabanza es un concierto y se califica dependiendo al performance. Hoy no cantaron la canción que yo quería. Hoy a Isaac le salieron muchos gallos, no es cierto, Isaac. Hoy como que porque calificas el performance, no te unes en adoración. Porque traes tu macetita, no estás plantado en el huerto. La predicación es un mensaje de motivación, donde tengo que ir el domingo a esperar a que Dios hable a mi necesidad, no a lo que Él dicta que necesito escuchar. Cristiano de maceta, necesito mantenimiento. También un cristiano de maceta es estético. Es una buena decoración, pero nada más. Siempre llegará, pero nunca le pidas que se comprometa. Porque en el momento en el que le pidas que se comprometa, se va a comprometer solo si tiene el control o solo si ese compromiso no afecta mis intereses personales. Yo hasta aquí puedo. Si quieren, si no, bueno. Ay, cristiano de maceta, no estás plantado. Porque plantarte
va a implicar que tus raíces chocan con otros. Y claro, tus intereses van a ser afectados, porque aquí tenemos intereses mucho mayores. No es mi vida. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Porque el cristiano de maceta, como es estético, vive de la inspiración, de lo que se ve por fuera, no de la revelación en lo profundo de quién es Cristo como su Señor. Y tercer característica, ya dijimos, busca su comodidad, es estético, pero tampoco puede crecer, porque está limitado al ancho de su maceta. ¿Alguien le ha tocado desarraigar una planta de una maceta? ¿Cómo están sus raíces? Todas hechas bola entre ellas, porque giran en torno a sí mismas. Su crecimiento está limitado. Y al no tener espacio para crecer según su diseño, pues simplemente llegan a ser una pequeña escala de todo lo que fueron diseñadas a hacer. Juan capítulo 6, verso 26 dice: Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. La gente, había una multitud que seguía a Jesús porque eran alimentados, eran liberados, eran sanados, eran todos los hados que puedes agregar. Dame, Señor, ven. Y Jesús lo hacía. Glorioso y amado Jesús que tenemos. Él lo hace, que Él es bueno. Pero Jesús de repente se da la vuelta y dice: ustedes me siguen solo porque lo que les puedo dar, pero no están entendiendo el sentido de mis acciones. Y esa misma multitud se quedó abajo cuando Él predicó el Sermón del Monte, porque dice la palabra que subió, y sus discípulos, aquellos árboles que están listos para ser plantados en un huerto, subieron con Él. Y la misma multitud que dijo: wow, el Señor me ha liberado, el Señor me ha alimentado, fue la misma que gritó: crucifíquenlo. Wow. Ahora la segunda pregunta es: ya sé qué es lo que significa plantarse, ya sé cuáles son las características de un cristiano de maceta, pero mi última pregunta sería: ¿cómo puedo plantarme? ¿Alguien quiere saber? Pues para plantarte yo encuentro solo un punto: sal de tu maceta. Salir significa ser valientes, abandonar nuestra comodidad y permitir que nuestras raíces choquen con otros que no piensan igual, pero que me van a ayudar a crecer. Al salir van a ocurrir tres cosas. Número uno, tendrás raíces más profundas. Habla de nuevos hábitos con Dios y un mayor compromiso. Tu oración cambia, tu servicio cambia, tu búsqueda de la palabra cambia completamente, porque estás haciendo y echando raíces en lo profundo del huerto que Dios ha diseñado para ti. Número dos, florecerás. Florecer representa esta madurez, un crecimiento que ya no solo es para ti, sino que ahora, como tus hojas están creciendo, ¿qué crees? Al paso del tiempo tú serás de sombra para otros. Y otros verán que hay un refugio en ti. Y número tres, al plantarte darás fruto. El fruto es lo más precioso en la vida de un árbol, ¿sí o no? ¿Para qué quiero tener un manzano que no me va a dar manzanas? ¿Sirve? Puede ser muy estético, pero no está cumpliendo con su propósito final, que me dé manzanas. Dar fruto representa esta vida plantada según el diseño de Dios en el huerto, que es atractiva. ¿Atractiva para quién? Atractivo para Dios primero, pero atractivo para otros. Es este tipo de gente, familias, personas, individuos, que los ves y que hay un brillo particular en ellos. Hay una alegría distinta,
hay un llanto distinto, porque no quiere decir que vivimos la vida sin atravesar dificultades, pero aún en eso ves un brillo distinto, porque wow, es el fruto de Dios en ellos. ¿Y sabes qué me lleva a mí? A buscarlos, a relacionarme con ellos, a pedir ayuda de ellos. ¿Cómo has crecido de esta manera? Wow, porque dan fruto. Juan 15:8 dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. Ahora le quiero pedir al equipo, hay un video que quiero poner, es muy corto y ya estoy por terminar. Pero hay un pequeño video que simula o que nos explica, esto es en 25 días, pero que nos explica el proceso de plantación en tierra de una pequeña planta. Quiero que lo veas. Cómo la raíz está creciendo hacia la profundidad, hacia lo lateral, y empieza a crecer el tallo. Empieza a soltar un par de hojas. Pero quiero que veas la raíz en proporción a lo que está creciendo. Y posterior hay más hojas y más hojas. Y las raíces están profundas. Ve esto. Ve el esqueleto que se forma. No están en sí mismas, siempre están buscando hacia dónde crecer. Y así es proporcional a su crecimiento. Te repito, estos son 25 días solamente, pero ese proceso le va a llevar a dar un fruto que los demás van a poder disfrutar. Eso es lo que el Señor ha diseñado para nosotros en este huerto. Ahora quiero finalizar con esto. El diseño de Dios siempre ha sido una iglesia como huerto, lleno de fruto de vida, para que prueben y vean la gloria de su Dios. Y el plan del enemigo, ¿qué crees? Siempre ha sido sacarnos del huerto. ¿Alguien recuerda Génesis capítulo 3, a raíz del pecado? ¿Cuál fue la consecuencia para Adán y Eva? Fueron expulsados del huerto. Hoy yo quiero decirte esto. Dios está interesado en que salgas de tu maceta y te plantes, pero el enemigo está muy contento haciendo su trabajo para que vengas, traigas tu macetita, te pares y te vayas con tus mismos argumentos, con tu misma manera de vivir, y a no ser confrontado para echar raíces y crecer. Pero Jesús, que también está en el Génesis, representado como el árbol de la vida, a través de su iglesia, hoy nos muestra un nuevo huerto. En el principio fuimos expulsados, hoy Él trae a la iglesia como un nuevo huerto para crecer en su presencia y amar lo que Él ama. Amar la intimidad en lo profundo, amar a la iglesia en relación al cuerpo local y a cumplir con el ministerio que Él nos ha dado, dar sombra y fruto a los que no le conocen. Wow. Pero yo quiero orar. Te voy a invitar a que inclines tu rostro un momento. Y quiero orar por dos cosas. Porque creo que existen dos tipos de condición en nuestra vida muy constantemente. Primero, un cristiano de maceta. Probablemente estás así, limitado. Ya no sabes qué más hacer, qué más predicaciones buscar, qué más actividades, qué más esto, qué más lo otro, y te sientes limitado. ¿Sabes por qué? Porque te has acostumbrado a recibir, pero no a ser confrontado en tu amor, en tu entrega, en ser plantado en un huerto. Traes tu macetita, bonita, estética, wow, estás bien guapo, pero sales de aquí y no creces. Ese no es el diseño de Dios. O también hay gente aquí que ya ha sido plantada,
pero que la ofensa, la falta de perdón, la comparación con los árboles más grandes te ha llevado a permitir la plaga, que la plaga entre en tu vida. Y la plaga es esta alerta de que el árbol está en riesgo y entonces su fruto puede no darse como debe de darse. Y tú plantado estás enfermo porque no has perdonado, no has soltado y no has brincado. Y entonces no has visto el fruto que deberías de ver en tu vida. Y para los dos, Dios hoy quiere restaurar e impartir su gracia, que es como esta medicina que nos lleva y nos regresa a su diseño y al crecimiento de su huerto. Pero si esa persona eres tú, yo te voy a invitar a que seas valiente y ahí en tu lugar, ponte de pie. Ponte de pie si eres un cristiano de maceta y dices, hoy quiero plantarme. Por tantos años he estado así como que explorando por fuera, pero hoy quiero tomar la decisión de plantarme. Gracias, 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 gracias. Y también, si eres una persona que ya ha estado plantado en otro huerto y sabes que te dañaron, te enfermaron, y hoy puedes venir, participar, pero nomás te acuerdas de la ofensa y entonces, híjole, ya no puedo avanzar. Si esa persona eres tú, ponte de pie, sé valiente. Gracias, gracias, gracias. Y ahí donde estás te voy a pedir que levantes tus manos. Iglesia, esto solo es por Él. Y Él es el único que nos imparte su gracia como medicina para plantarnos en su huerto o para quitar la plaga que nos está poniendo en peligro. Y en tus palabras comienza a decir, Señor, aquí estoy. Hoy quiero plantarme, hoy quiero ser sano y dar un fruto que te dé gloria a ti. Quiero decirte algo, así como en el Génesis, Dios se pasea por este huerto. ¡Wow! Y Él está en medio de nosotros buscando este fruto glorioso que le da gloria y honra a su nombre. Señor, te damos gracias por permitirnos ser parte de este diseño que tú has puesto para tu iglesia. Hoy yo oro por aquellos que hoy han tomado la decisión de salir de la maceta. Esta difícil pero valiente decisión de ser confrontado en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, pero que me va a acercar a tu diseño y a dar un fruto que te da gloria a ti. Y también oro, Señor, por aquellos que han sido enfermos por aspectos, áreas en su corazón que crecieron, brotaron junto con ellos y que ahora les tienen limitados y en peligro. Hoy, Señor, que a través de tu palabra y de tu espíritu puedas sanarles, puedas guiarles a perdón, a renovación, a vida, y que ellos recuperen este diseño para el cual fueron creados: dar sombra, florecer y dar fruto. Esta es una iglesia que florece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios les bendiga. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal donde podrás encontrar todos los mensajes de Amistades al Clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.